Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Vamos a ver, yo podría decir, definiendo la palabra EPA, por ejemplo. EPA, ¿qué es EPA? Bueno, pues una forma popular, casi rústica, de decir, quieto, parado, ¿dónde vas? Bueno, pero es que la EPA también, y es la que hoy nos ocupa y nos preocupa, es la encuesta de población activa. Y tenemos unos datos que son demoledores. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes, noche. Pues sí, la verdad es que lamentablemente la EPA, que es la encuesta de población activa, no confundir con los datos del INEM, que son datos registrados de desempleo, pues vuelve a subir y nos sitúa en concreto en Andalucía, que es lo que más próximamente nos importa, en más de 1,3 millones ya de desempleados, concretamente en 1,36 millones. 1,36 millones de desempleados en Andalucía. Ha vuelto a subir en Andalucía, vuelve a subir en España, pero en mucha mayor medida en Andalucía. ¿En qué proporción, por ejemplo? Pues en una proporción pues de más del 50%, aproximadamente casi un 70%. Es la proporción del desempleo, el crecimiento de desempleo en Andalucía que en comparación España. Con esa cuenta la estaba haciendo antes Andrés, ahora te la hace Andrés seguramente. No, sí. la digo, no te quería... Pero te la ha pasado al pecho, no te ha tirado ningún melón. Te la digo, estaba en Andalucía, ha subido en 33.300 personas, ¿vale? Y a nivel nacional 53.500 personas. O sea, efectivamente. Quiere decir que de esas 33.300 personas que sube el paro en Andalucía, hay 20.000 que se reparten en todo el territorio nacional, ¿vale? 33.000 Andalucía, 20.000 el resto de España, por decirlo de algún modo. ¿Eso qué viene a significar, Andrés? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Andalucía, lógicamente, absorbe en el porcentaje que hemos dicho, que es altísimo, la subida del paro a nivel nacional en los últimos 3 meses, ¿no? En el segundo trimestre. Y luego, una cosa que apuntaba Juan Carlos antes de que comenzáramos, que me parece muy interesante lo que subrayaba, y es que ya estamos hablando de unos meses donde hay además un contenido de turístico, ¿no? Cuando el sector turístico, que en Andalucía... Es nuestro fuerte. Claro, y debería de ser, digamos, el que ejerciera, digamos, de colchón, ¿no? de amortiguación de la crisis económica y pudiera tirar para adelante, y vemos que ahí la fragilidad es bastante acentuada. Y si no fuera tan acentuada, desde luego, Andalucía no hubiera tenido esos datos que estamos viendo, ¿no? El mes de junio ya toca dentro del segundo trimestre. El mes de junio es un mes tradicionalmente también de contrataciones. ¿Y el de mayo? Y el de mayo. Incluso hablaríamos también del de abril en parte, Semana Santa, en fin. Entonces, Feria. Claro, Feria de Sevilla. Entonces, pues estamos hablando desde luego de unos datos bastante preocupantes, y sobre todo que estamos hablando ya de bastantes años, que la cifra la hemos dicho más de una vez, de junio del año 2007, que fue cuando comenzó a crecer el paro en Andalucía, y estamos prácticamente en agosto del año 2012 y la escalada del paro pues no ha cesado, ¿no? Yo, la verdad, para mí son una sorpresa los datos, porque además en los últimos meses el paro no había crecido en Andalucía. Entonces, la verdad que el síntoma pues es bastante, pues es preocupante, y sobre todo porque estamos hablando de un 34% de paro en Andalucía prácticamente. Tenemos todas las provincias andaluzas por encima del 30% de paro, y no tengo el dato, no lo tengo a mano, pero seguramente en Cádiz y Almería, que son las dos provincias donde porcentualmente estaba más alto, pues seguro que están por encima del 35%, porque ya lo estaban antes. Una tasa de paro por encima del 35%, pues una tasa prácticamente africana, ¿no? Y esto, desde luego, hay que atajarlo como sea, porque a nivel nacional pues ya hay más de 1.700.000 familias que no tienen ningún ingreso. Eso es dramático. Bueno, Sebastián, has estado de vacaciones, te damos la bienvenida. ¿Vienes relajado? Pues se te ha acabado el relajo. 10 días de vacaciones, ayer me incorporé, 10 días sin ver la prensa, sin saludar a ningún pariente, ni prima de riesgo, ni nadie de nadie. No he visto televisión, no he leído nada, y ayer me incorporé y venía muy contento, muy feliz, pero se te van quitando las sonrisas, se te va quitando la felicidad cuando ves que, bueno, no es por los 10 días últimos, sino por los últimos años, que los gobiernos, uno detrás de otro, siguen sin hacer nada
siguen yendo a lo cómodo, a lo que es poder sacar dinero contante y sonante rápido, como es coger de los empleados públicos, que es como si fuésemos la caja de ahorro, decir, ahí cogemos dinero contante y sonante, pero no se preocupan de los verdaderos problemas que existen para la ciudadanía, como es lo que hemos estado hablando en su momento, el paro. Todo lo que supera, para mí, todo lo que supera un 5%, que es el paro estructural, ya es un disparate. Luego un 35, un 36% es una aberración que los gobiernos durante tantísimo tiempo no hayan intentado hacer algo, luchar algo por quitar ese paro. Y sin embargo, sigan manejando y sigan haciendo con los fondos de empleo, sigan haciendo ERES que todos sabemos dónde están, en juzgados y demás, y se sigue tan alegremente echando en Andalucía las culpas al central, el central echándoselas a otro, pelotas fuera. Sebastián, bienvenido a la realidad. Ya, es triste, pero no hay más remedio. ¿Estaban ricos los percebes? Habrás probado percebes, ¿no? Los percebes, sí, y las ostras, el pulpo, todo. Las vieiras. He estado por Galicia, una de las partes de España que, sin desmerecer ninguna otra, y con mi respeto a Andalucía, que me encanta. Nuestra Andalucía, nuestra Andalucía, pero desde aquí podemos hablar de Galicia también. Es precioso. Nada. Muchas gracias, Sebastián. Don Luis. Muy buenas noches. Señor empresario, ¿tú veías venir Esto es estas cifras? Una desgracia para Andalucía, evidentemente. Teniendo en cuenta que la mayor industria que tenemos es el turismo y no ha absorbido una masa de parados bastante grande para poder... Cuando uno está parado no se plantea en comprar nada, ni siquiera algo de mi sector como es un coche. Cuando uno empieza a trabajar ve las cosas con más ilusión. Esto es lo que nos lleva a ver las cosas con más pesimismo, ¿no? Y teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, la única industria productiva en Andalucía es el turismo. No tenemos fábricas, no tenemos nada. Y luego me haría otra reflexión, si tenemos estos parados, esta EPA, tenemos jubilados, tenemos niños, tenemos funcionarios, ¿quién produce y quién trabaja en Andalucía? Esa sería la reflexión. O sea, ¿cuánta gente realmente está metiendo dinero en Andalucía para producir, para que esto tire para arriba? O sea, poquísima gente estamos trabajando. Si ahora mismo acabas de sintonizarnos y no sabes realmente de qué estamos hablando, de paro, ya están otra vez con lo mismo, sí, pero cuidado, porque esta mañana hemos tenido las cifras de la EPA, de la encuesta de población activa, que arroja un total en España de 53.500 personas, ¿vale? Más en paro. De esas 53.000, 33.300 son andaluzas, o están viviendo en Andalucía y se han quedado en paro aquí, ¿vale? Fíjate lo que quiere decir, que de cada 5 parados nuevos, 3 son andaluces. O sea, y en Andalucía que estén en población activa, o sea, que estén en condiciones de poder trabajar, 1 de cada 3 está en el paro. De todos modos, yo las cifras, que son reales porque son oficiales, pero yo creo que no son del todo oficiales. Si realmente en Andalucía 1 de cada 3 personas estuvieran en el paro oficialmente, y no estuviera haciendo ningún otro tipo de actividad y no tuviera ningún otro tipo de ingresos, yo creo que no había una cristalera de un supermercado que estuviera todavía en su sitio. Esa es mi opinión, porque además sería totalmente inasumible. Entonces, yo creo que tenemos una tarea aquí importante también que hacer, que sí, que también la economía sumergida es parte de ese, digamos, amortiguación de la crisis económica. Y claro, y habría gente que sin esa poca de economía sumergida que entra a su casa, pues entonces la subsistencia sería imposible. Pero si esos datos fueran realmente reales, si 1 de cada 3 estuviera en el paro, pues entonces no... Es que es una regla de 3, o sea, silogismo aristotélico. Pero no habría, vamos, ni un supermercado con los cristales en su sitio, porque no sería imposible. Entonces, pues claro, estamos hablando de un 20 o un 25% de economía sumergida, y que eso, al menos hay que reflexionar sobre esos porcentajes de economía sumergida, porque también son absolutamente fuera de todo control y a unos niveles elevadísimos. Desde hace unos 10 días aproximadamente ya varios analistas y expertos económicos llevan alertando, algunos incluso desde muy cercanos al gobierno de la nación, del crecimiento precisamente
de la economía sumergida, lo que tú estás señalando, porque efectivamente si no existiera el colchón de la economía sumergida, seguramente la situación, como tú muy bien dices, Andrés, en este momento con un 34% de paro, según la encuesta de población activa, estaríamos asistiendo a violencia callejera y a vandalismo, si no saqueo, seguramente. Por tanto, es evidente que seguramente hay un colchón importante de economía sumergida. Eso lo que pasa es que tiene dos problemas. Primero, que lo que estaban alertando y lo que están alertando estos expertos de los que yo hablaba es del crecimiento de la economía sumergida, que llegaron a cifrar además en tasas bastante altas, en torno a un 30%. Entonces, un 30% de economía sumergida es muy importante. Y segunda cuestión es que eso nos lleva a un círculo vicioso, porque al final no se genera recaudación impositiva y, por tanto, al final no se está generando ingresos fiscales para la hacienda pública. Claro, si eso no genera esos ingresos fiscales para la hacienda pública, al final nos obliga a todos a pagar más a Hacienda de otra manera. Llámese a través de la subida impositiva del IVA, llámese por la pérdida de los impuestos del IVA, la figura superreducida, llámese por cualquier otro tipo de mecanismo, o llámese directa y sencillamente por la pérdida de la paga extra de Navidad al final de año. Eso es lo que también nos está pasando. Pero claro, se benefician ¿cuántos? Pues un 30% de esos parados, de esas personas que están condicionadas por la economía sumergida, y está afectándonos al resto del 70%. Bueno, pues, y encima además nos genera riqueza. No solamente nos genera recaudación, sino que además nos genera riqueza, nos genera sistema productivo realmente. Es un círculo vicioso muy complicado en el que cada vez más podemos ir cayendo y cada vez más podría ser más preocupante. Yo creo que la única forma es, aunque sea traumático, es romper con el círculo vicioso de la economía sumergida. La economía sumergida no ayuda. La economía sumergida te va metiendo cada vez más en un pozo más profundo del que cada vez es más difícil salir. Fíjate el dato. Es que lo que estáis hablando, efectivamente dice romper la economía sumergida, pero todo está inventado. Existen medios que si se aplicasen y se trabajasen sobre ello, la economía sumergida sería menor. Existen las inspecciones, existe un montón de cosas. Pero es que realmente se pone todo el interés en que funcione lo que tiene que funcionar, todos los estamentos y todo lo que está regulado, que está funcionando y demás. Ese es el gran problema, en que realmente las cosas no se ponen en funcionamiento. No se aplica lo que hay legislado, legislación hay para todo, no hay que hacer nuevas cosas ni nada. Y tampoco olvidemos el colchón que suponen las familias y que están suponiendo esos pensionistas que tienen colgados. Los abuelos que están cuidando a sus nietos, están dando de comer a sus nietos y a sus hijos. Abuelos la primera ONG de Andalucía, desde luego la familia. Es la familia. Oye, un dato que apuntaba Juan Carlos, que fíjate lo escalofriante de los datos que estamos hablando. Si hablamos de un 30% de economía sumergida en Andalucía, o que puede llegar hasta el umbral, el larguero del 30%, teniendo en cuenta del PIB, porque estamos hablando del Producto Interior Bruto de Andalucía, teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto en el anterior año fue en torno a los 140.000 millones de euros, estaríamos hablando de una economía sumergida que puede superar los 40.000 millones de euros. Esto, en la cifra fría, pues 40.000 millones de euros es mucho, es poco, regular, medio pensionista, pues bueno. El último ajuste del gobierno, que ha sido el más duro, o de los más duros sin duda, de toda la historia democrática reciente de Andalucía, son 65.000 millones de euros. O sea, estaríamos hablando más de la mitad del ajuste que se ha tenido que hacer a nivel nacional recientemente, ¿no? Estamos hablando de unas cifras que son de economía sumergida, esto absolutamente, pues ya digo, desbocada. Esto llevado a nivel nacional. El PIB a nivel nacional ronda el 1 billón de euros. Pues bueno, nada más que tenemos que aplicarle cuánto es el 25%, estaríamos hablando de 250.000 millones de euros. Cifra estratosférica, al menos a mí me parece estratosféricas comparado pues con el presupuesto del gobierno, con el presupuesto de cualquier comunidad. Y entonces yo veo, al menos en mi impresión, poca voluntad
de lo que tú apuntabas. Veo muy poca voluntad realmente de meterle el diente a la economía sumergida. No se le hizo antes y ahora tampoco, excepto algunos, digamos, medidas que me parece que son pues casi parches, como limitar pues el dinero con el pago que se haga a través de tarjeta y no en efectivo. Yo creo que eso realmente no ataca a un problema de la magnitud del que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es que no se le quiere atacar al problema porque sería muy impopulista también. O sea, no se le quiere atacar porque son votos. No, a lo mejor también porque lo que apuntábamos, si hay un colchón que si no fuera a través de la economía sumergida se cae, claro, pues a lo mejor pienso que es uno de los temores también de las administraciones. Mira, burocráticamente, por ejemplo, los inspectores en el sector de talleres, en lo que te dicen los inspectores, tú le dices, mira, es que por aquella zona hay talleres ilegales o están reparando los coches en la calle. Entonces te dicen que como no existen no pueden ir. O sea, eso no existe en los papeles, pues no voy a inspeccionarlo, voy a inspeccionar el que está dado de alta. O sea, se ataca a la empresa que está pagando sus impuestos y pagándolo todo y no se ataca al que no lo paga. Luis, de hecho, tu sector de la automoción efectivamente ha tenido un gran crecimiento de talleres ilegales hasta el extremo de que hay talleres ilegales que no tienen talleres. O sea, ¿pero que qué estás diciendo? En la calle. En la calle. Una plazuela al lado de un polígono industrial. Ahí el coche levantado. Y hay muchos síntomas y termómetros de cómo va escalando la economía sumergida. Por ejemplo, en los últimos meses y últimos años se estaba viendo cómo subían las pernoctaciones, subía la ocupación hotelera en determinados meses y, sin embargo, eso no se traducía o no se trasladaba en una bajada del paro. Entonces, ¿cómo se puede conciliar que por una parte estuviera creciendo la ocupación hotelera y estuviera creciendo el número de turistas que llegaban y, sin embargo, el paro fuera el mismo? ¿Por qué? Pues por la única, digamos, regla que puede casar esos dos parámetros es que realmente se estaba contratando, pero de manera fraudulenta, ¿no? Por modo, también hay que ver en fin, no es justificable, porque esto no puede justificarse. Pero en paro estamos a la cabeza de Europa, pero desgraciadamente en carga impositiva, y eso lo están sufriendo los autónomos y lo estamos sufriendo todos, también estamos a la cabeza de Europa. Entonces también hay pues quien no le cabe otra forma que contratar de manera irregular, porque si tuviera que asumir los costes laborales con todas las cargas impositivas además que está sufriendo, pues que el negocio no podría sacarlo adelante, ¿no? Sí, pero también hay otra cosa, y es que las infraestructuras hoteleras se están manteniendo con menos personal. O sea, vamos a ver, me viene a memoria una chica que conozco que trabaja en un hotel, eran 100 de plantilla y ahora son 70. O sea, la misma infraestructura, los mismos servicios, pero con 30 personas. En el sector turístico y en todos los sectores. Los periódicos se hacen ahora con mucha menos gente que se hacían antes. Pero eso a la larga nos va a traer un problema, y es mal servicio. Sí, pero que ese problema no es solamente el sector turístico, bueno, es generalizado. Y es más, esto tiene todavía un problema que, en mi opinión, es todavía más perverso, que una vez que una estructura se consolida con menos trabajadores, luego no va a volver, aunque volvamos a un momento de bonanza, a contratar más trabajadores. Y eso está muy claro. Evidentemente, lo que se tiende es a exprimir al máximo al trabajador. Eso está clarísimo. A lo mejor porque no pueden hacer otra cosa, porque no les da los ingresos para más, pero lo que antes te requería 8 horas de trabajo, ahora tienes que hacerla en 10 o que figure 8, eso está clarísimo. Y también quería comentar que en defensa de los inspectores que tú comentabas, no es que sean los inspectores los que tengan la culpa, sino que no tienen medios ni legales ni reglamentarios como para poder ir a esos sitios. Eso es muy fácil otorgarlos. Lo mismo que se le otorga capacidad judicial o capacidad tal a otros sectores, denle la posibilidad a los inspectores para que puedan inspeccionar de verdad dónde está el fraude, no lo que está tasado y lo que está controlado. A mí me llama mucho la atención que sistemáticamente, gobierno tras gobierno, administración tras administración, no se intenten corregir los errores que además la ciudadanía se los va diciendo y los sindicatos los vamos diciendo. Muchas veces nosotros, como sindicato independiente, le hemos dicho al gobierno que nos sentamos a ver dónde están los errores y dónde,
como profesionales que somos de la función pública, lo conocemos y la conocemos muy a fondo y podemos decirlo. A lo mejor ellos, muchos, son cargos políticos que a lo mejor, por supuestísimo, estarán mucho más preparados que nosotros, no lo pongo en lugar de duda, pero nosotros tenemos la experiencia. Yo sí lo pongo y en los duda. palos. En muchos casos lo pongo en duda, la verdad, Sebastián. Yo hasta que no me lo demuestre... Y a los hechos me remito, quiero decir, tampoco es que ahora descubramos las Américas, ¿no? Oye, yo quería comentar al hilo de lo que estabais comentando también antes, el tema del turismo y estas cosas, y además me sirve para dar una pequeña explicación personal, que yo al principio de esta semana decía, bueno, como uno de los temas positivos, que el turismo era uno de los sectores de actividad que estaba creciendo, que tenía valores positivos. Y después creo que habéis dado una noticia en estos días de que el turismo en Andalucía bajaba. Bueno, que conste que es que los dos teníamos razón. O sea, es que el turismo efectivamente crece, la visita de turistas en España crece, pero sorprendente y paradójicamente la visita de turismo a Andalucía decrece. Entonces, ahí debe de haber algún problema de alguna cosa, porque que un destino turístico como es Andalucía, por antonomasia y por definición, aquí decrezca, y además decrezca en términos importantes, y en otros territorios de España crezca, pues es curioso. Daros cuenta, la media del crecimiento turístico en España ha sido del 5,8%. Ha sido la media del crecimiento de turistas internacionales. Y aquí, en Andalucía, no solamente no ha crecido en esa media, sino que ha decrecido en un 4,6%. O sea, aquí han venido menos turistas. Y para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, en Cataluña el aumento fue del 13,8%. Madrid, el crecimiento del 22,6%. Y Valencia, más en la media de España, del 3,3%. ¿Cómo se está gestionando el turismo en Andalucía para que el turismo en Andalucía decrezca? No ya por debajo de la media, no, es que decrece en términos reales. Hay dos preguntas. ¿O las playas se enamoran menos o alguien lo está haciendo mal? Claro. Vale. ¿Qué pasa? La labor de promoción sabemos que es claro, fundamental. a eso voy. Y luego, ¿Dónde está la promoción de Andalucía? Lo hemos analizado, Juan Carlos, en este programa. Lo hemos visto, Agustín. También el recorte en turismo, que fue una de las partidas más criticadas, en los dos últimos presupuestos de la Junta de Andalucía superó el 50%, el tijeretazo a la partida que se le dedicaba, en este caso, a turismo. Entonces, pues al final las promociones no vienen o no caen del cielo, ¿no? Sino que las promociones se tienen que hacer pues con dinero, porque no hay otra manera de hacerlas. Entonces, se ha hablado durante mucho tiempo del sector turístico como, además, se le puso otra etiqueta, que era la de industria turística. Esto hemos asistido a esta denominación por parte de la Junta de Andalucía, porque además el turismo puede suponer entonces en torno al 10-11% del Producto Interior Bruto de Andalucía, que es bastante. O sea, lo que pasa es que se aspiraba a que fuera todavía más y que pudiera tirar del resto de sectores que no estaba especialmente bollante. Pues para eso había que priorizarlo también en los presupuestos. Si se recorta un 50% del turismo cuando se quiere que el turismo sea una de las cabezas tractoras económicas, pues en mi opinión... Se consigue esto, ¿no? No sé si esto es consecuencia directa, pero desde luego es un contrasentido. No se puede pretender que sea el turismo el que tire del resto de sectores cuando se le atiza un recorte del 50% en dos presupuestos. Yo creo que ahí pues las magnitudes chocan. Hay que priorizar y se debería de haber priorizado lo que nosotros creemos, o se creía que era más relevante para la economía, ¿no? Acuérdate que efectivamente cuando los presupuestos también lo comentábamos, que había una serie de recortes que no se entendían, como por ejemplo el recorte también en el sector de obras públicas, es decir, que no se iba a hacer ni una obra en Andalucía. Ahí está Málaga y Granada con las entrañas abiertas, esperando que alguien desarrolle los metros, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se pueden dejar? Es como dejar a un herido en un quirófano abierto. Pues eso han hecho con dos ciudades tan importantes en Andalucía como Granada y Málaga, por ejemplo. Claro, el turista internacional, que es de lo que estoy hablando, porque el turista nacional pues se sigue moviendo y se sigue fluyendo de un sitio a otro. Pero también no es joroba, ¿eh? Hombre, no, pero eso voy. A mí me molesta ver Málaga así. No, pero que quiero decir que puede estar más dentro de lo que es, digamos, lo asumido, ¿no? Dentro de la situación de crisis, ¿no? Efectivamente, que tenemos todos. Pero claro, el turista internacional, que no entiende ni tiene por qué entender de nada. De barco. Y claro, y lo que tiene son otros destinos
otras competencias, otros destinos competitivos en el mundo, porque les va a dar igual venir aquí que ir a otro sitio, pues no me extraña nada que entre que les quitan las promociones, que entre que le quitan los atractivos artísticos o culturales que pueda haber de promociones de festivales, etcétera, etcétera, entre que les dejan las ciudades como le están dejando las ciudades, pues mira, a lo mejor yo prefiero irme a Italia o a Túnez. También nos beneficiamos en otro momento de las revueltas por la primavera árabe, sí. Y pues destinos como Túnez o como Egipto incluso, pues Andalucía de manera indirecta se benefició en aquel momento y sin embargo ahora pues, Andrés, pues quizá ya no tenemos ese factor. Pero eso sigue favor, siendo ¿no? malo, porque eso es lo que me está indicando, y Luis sobre todo, que es empresario, absoluta, sabe perfectamente lo que yo le voy a hablar, es una falta de fidelización de un cliente. Claro que sí, claro. Es mucho más caro captar a un cliente que fidelizar a un cliente. Sí, pero pasa una cosa, que la estadística, que es bastante fría, se compara con el año anterior. Entonces, si el año anterior teníamos unos parámetros que eran más positivos por una coyuntura meramente extraordinaria, pues entonces como se compara con el año anterior... Te voy a decir lo más pues positivo, te voy a decir lo más positivo que fue el año pasado para el turismo en Andalucía. Echamos a 18.000 personas, a 18.000 trabajadores. Se redujo la actividad en el sector turístico andaluz en 18.000 personas y en torno a unos 6.000 y pico de autónomos. O sea, 24.000 aproximadamente bajas laborales o empresariales en el sector turístico. Vamos a hacer la primera pausa en este instante. Nos quedan 2 bloques todavía y seguimos hablando de esa encuesta de población activa. No os mováis, a pesar de todo, no os mováis. Segundo bloque, hemos empezado con datos, como decía Andrés Muriel hace unos minutos, las estadísticas son frías, pero en este caso son frías y desagradables. Ha aumentado el paro en España y proporcionalmente en Andalucía es tremendo. Nos llevamos el trozo gordo de la tarta en cuanto a paro se refiere, ¿vale? 53.000 en toda España, de esos 53.000 españoles que están en paro, 33.000 en Andalucía. El dato es morrocotudo. Sebastián, tú que vienes fresco. Yo fresco, pero verdaderamente lo que me está deprimiendo las noticias, la verdad. Ah, ¿sí? Sí. Anda. Y lo que me temo es que está deprimiendo a todos los espectadores, porque sinceramente me fui de vacaciones 10 días nada más, pero bueno, me fui de vacaciones con malas noticias, con ningún estímulo, digamos, para la persona, y vuelvo y estamos en lo mismo. Tan difícil es poder dar un estímulo, un algo. Pues hace unos días estábamos macho, pero ahora estamos mejor. No, ya habló ayer el presidente del Banco Central Europeo, pero hemos estado, Sebas. No, sí, hombre, el que no haya estado leyendo, haya procurado no leer la prensa, no ver televisión, no quiere decir que cuando vas en transporte público, lo que sea, no escuche los comentarios. Los lloros de la gente. Y los lloros de la gente y diga que esto no puede seguir, que esto es una mierda, que si la prima de riesgo va para arriba, que si esto... Lo vas escuchando y evidentemente lo que procuras es que esos 10 días, porque yo prácticamente llevaba un tiempo sin poder disfrutar esas mini vacaciones, pues procuras que no te afecte tanto, pero sí te va afectando, te vas enterando. Ves que España tristemente, y Andalucía más tristemente todavía, no se le ve visos de que lo solucionen o que quieran solucionarlo. No se le ve ni siquiera el atisbo de sacrificio personal. No, ¿tú crees que no tienen la actitud necesaria, no? No, la prueba está que no tienen la actitud necesaria. Pero eso sería un crimen. Porque hoy día todo el mundo sabe, y la ciudadanía, que a través de Internet se va sabiendo muchas cosas, se van conociendo muchas cosas y se van destapando cada vez más. Es muy triste que se sigan haciendo duplicidades y que no solamente, como siempre las han hecho las autonomías, las hace también el Estado a nivel nacional. Las duplicidades, se pagan dinero, cientos de millones, por duplicar los trabajos. Eso es inconcebible. Aunque sea una cosa irrisoria, aunque no tenga sentido, digamos, tendrían que predicar con el ejemplo. Se ha repetido muchísimo lo de las embajadas. Pues siguen sin cerrarlas, nada más que han cerrado 20. Sigue habiendo embajadas por todo el mundo.
Se habla de los gastos de dieta y eso, cuando ya todo el mundo lo estamos viendo en Internet, cuando se está en Madrid, se tiene vivienda en Madrid, se cobran los gastos por alojamiento. Es inconcebible que un señor como el ministro Montoro ponga, y su secretario de Estado, pongan a parir a los funcionarios diciendo que hay que ver que estamos defraudando con el cafelito, con esto, con lo otro, y que estamos defraudando, que trabajamos poco, cuando por lo visto, según parece, porque ya digo que he estado desconectado, el señor Montoro tiene 3 pisos en Madrid y cobra el alojamiento. Nada más que ha renunciado un solo diputado. Y me imagino, no lo sé, pero a lo mejor en Andalucía hay a lo mejor otra cosa parecida. Y que no se renuncia Yo a no nada. creo que esté Nada. no creo que esté la parte del león Si no es la parte del león. del dinero o del despilfarro, y además Pero yo creo, el ejemplo. yo creo que un ministro cobra poquísimo, es irrisorio lo que cobra un ministro. Y lo que cobra un presidente ni te cuento. Yo creo que se está haciendo demasiada demagogia con los sueldos, no me refiero a ti, Sebastián, no me refiero a lo de demagogia, digo en general, con los sueldos que pueden ganar la clase política o parte de la clase política. El presidente de la Junta gana 63.000 euros, 60 y pocos mil euros. Eso cualquier ejecutivo de una empresa medianita, lo gana. Entonces, pues hombre, yo creo que esto también debemos reflexionar, porque para puestos de este tipo, está hablando del presidente de la Junta, que tiene responsabilidad sobre un presupuesto de 32.000 millones de euros, de una comunidad que tiene más de 8 millones de habitantes y que gana 60.000 euros. Y hay gente que le parece mucho, que dice que gana mucho el presidente de la Junta. Pues mira, yo creo que vamos a entrar en un problema, porque para determinados puestos va a haber que cazar a lazo a los políticos y nos vamos a quedar con políticos. Yo creo que sí, yo creo que en determinados... Para presidente de la Junta no. O sea, háblame Yo de creo alcaldes yo creo que para de localidades de menos de 5.000. Pues mira, Agustín, ya hay alcaldes también que dicen que no, que es que Eso ellos sí, yo se estoy van de a acuerdo quedar contigo en eso. En 1.000 euros. Pues yo creo que no, yo creo que un alcalde no puede estar cobrando 1.000 euros, Es o que yo yo- creo yo- que es Pero es como ser poquísimo. presidente del Real Madrid, Poquísimo. ¿sabes? Pues entonces tenemos un Es que, problema. es que Pues entonces pienso, tenemos es que un pienso problema. que el debate, con sinceridad, yo es que pienso que el debate es equivocado y nos lleva a escenarios equivocados. Vamos a ver. Esto siempre se ha discutido. Si los políticos ganan poco, ganan mucho. No, Yo por ahí. creo, como Andrés, que los políticos ganan poco, porque tienen una alta responsabilidad o deberían de tener una alta responsabilidad. estoy de acuerdo. Deberían. O deberían de tener Tú una lo alta das por responsabilidad, que conllevaría, por tanto, además, una alta responsabilidad posterior, en la que deberían de dar las suficientes explicaciones, y no solamente las suficientes explicaciones, sino en su caso tener las correspondientes Consecuencias. Claro. Correrían el riesgo de pagar por algo Es que decir, hacen mal. si un señor que es miembro de un consejo de administración es responsable, un señor que es político dirigente de algo, no un señor que es político y que expresa libremente su opinión en el Parlamento, sino un señor que es responsable de administrar una serie de dineros públicos, es, por tanto, también directamente responsable de eso. Y, por tanto, eso tiene consecuencias. Punto 1. Punto 2. Tradicionalmente, España siempre ha tenido mal pagado a sus políticos. Bien es verdad que España tradicionalmente siempre ha tenido mal pagado a todos sus funcionarios públicos, no solo a sus políticos. Cuando yo estoy hablando de políticos, insisto, no quiero que se relacione político, que yo estoy hablando en este momento, con parlamentario. Estoy hablando con político con una responsabilidad sobre cuentas públicas, ¿vale? Bien. Ahora bien, dicho esto, eso es una especie de costumbre, pero costumbre histórica, en España, desde el siglo XIX estoy hablando. Aquí nadie ha ganado mucho nunca. No, Ni políticos ni no políticos. recordar que el Bueno, dicho algunos de sí, que eras más, pasabas más Aquí es hambre, noticia. Se han ganado pasaba más hambre que un maestro escuela, favor. ¿vale? Es decir, aquí hemos tenido casi a gala que aquí los maestros de escuela se morían de hambre. Se morían de hambre. ¿Vale? Iban zurciendo constantemente el trajecito que reponían un año tras otro, constantemente el mismo, porque eso sí, iban lo mejor arregladitos posible, pero efectivamente ganaban una miseria, ¿vale? Y tenían que sobrevivir gracias a que les cedían las viviendas del patronato y ese tipo de cosas. Eso lo he conocido yo, eso no estoy hablando del siglo XIX, eso lo he conocido yo. Punto 1. Por tanto, pienso que aquí ha habido una tradición histórica de mal pagar a los responsables públicos, se llamen políticos o se llamen funcionarios. Punto 1.
Punto 2. Lo que tenemos en España, el problema que tenemos en España y que cada vez acrecienta más, es que lo que hemos tenido es una multiplicación exagerada de cargos públicos. Es que Llámense función pública, no tanto funcionarios como empleados públicos, contratados de otra manera. Ejemplo que podemos contemplar perfectamente en el paisaje andaluz, donde hay una duplicidad completa de la administración pública, con la administración famosa paralela, una multiplicación exagerada de política, y ahora sí voy a hablar de parlamentaristas, etcétera, y lo estoy hablando pues porque hemos generado un montón de organismos públicos, de asambleas legislativas, de parlamentos, léanse las comunidades autónomas, o de un montón de organismos también públicos derivados de todas esas consecuencias. Por ejemplo, defensores del pueblo, por ejemplo, órganos consultivos, por ejemplo, comisiones de no sé qué, por ejemplo, mancomunidades, por ejemplo, todos los consorcios, todo ese tipo de cosas que muchas veces no sabemos ni lo que son. Y cuando nos encontramos con todo ese mare magnum de gastos, o embajadas, que antes hablabais de las famosas embajadas, o embajadas, por poner también otro ejemplo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor incluso el político de turno, el político que está a lo mejor en un ayuntamiento y está también en una mancomunidad y está también en otro sitio, a lo mejor, estoy diciendo, yo no sé, porque estos son casos particulares de cada uno, pues posiblemente efectivamente no cobre 2 sueldos ni 3 sueldos públicos, porque además, entre otras cosas, por ley está prohibido. Pero sí genera unos gastos derivados de esas otras actividades, porque al final son locales e inmuebles, que hay unos en un sitio y otros en otro sitio. Son mantenimiento de esos inmuebles, y gastos corrientes, son gastos de mantenimiento y de comunicaciones, son estructuras también administrativas. Y entonces cuando te quieres dar cuenta, cuando aquí hemos hecho en este país en los últimos 15, 20 años la multiplicación de los panes, los peces y los organismos políticos, pues nos encontramos con la realidad que están pagados más los políticos, según tú. Yo creo que sí. En definitiva, lo que digo es muchísimos menos organismos políticos, pero muchísimos menos organismos políticos y dignamente pagados. Yo creo que hay que pagar dignamente a todo el mundo, pero en particular a los políticos responsables y a los jueces. Vamos a ver, que yo no voy porque que estén bien pagados. Considero que todo funcionario público y todo están mal pagados. Estamos muy mal pagados. ¿Qué es lo que yo iba? Yo iba, sinceramente, solamente a decir que no se predica con el ejemplo, que no se sientan a hacer una verdadera administración responsable. Antes, en una de las intervenciones que dije que sí se había ofrecido a nivel nacional a sentarse con la administración, a hacer un plan de equilibrio, un plan responsable de qué es lo que habría, que se podría quitar y que no, cómo se podría reajustar. Porque hay muchísimas cosas, ya digo, que se están duplicando. Actualmente, vamos a ver, hasta el control de IT, el control de la incapacidad temporal, se está duplicando. Se están haciendo conciertos de cientos de millones que se le pagan a otro organismo para que controle cuando realmente hay otro organismo ya dedicado al control de la incapacidad temporal. Eso es ilógico. No se puede ir tirando y además hay que predicar, aunque sea una cosa insignificante de dinero, pero hay que predicar con el ejemplo. Cuando educamos a nuestros hijos no le decimos esto no se hace y predicamos con el ejemplo, porque si no los niños lo siguen haciendo. Exactamente. Yo ahora mismo... Luis, te has quedado pillado ahí, No, me ha quedado en blanco, no, porque ¿Tú qué quieres, el presidente? Vemos que los empleados públicos evidentemente están mal pagados y son un motor de la economía, hasta ahora eran los que estaban comprando coches, comprando cosas, se estaban moviendo un poco, ¿no? Pero también veo que está magnificado el tema de los empleados públicos, que se ha abusado de yo querer ser funcionario para tener un puesto de por vida y claro, eso hay mucha gente que se lo ha ganado. Andrés, has despertado, Andrés. Que se lo ha ganado en unas oposiciones duras. Entonces, yo criticaría a toda esa administración paralela y sois vosotros los primeros que tenéis que empezar a batallar a esa gente, a los que se han colocado dedos, porque son los que os están dando un mal ejemplo. Y mal ejemplo en el sentido de que son ineficaces, porque no se han ganado su puesto bajo unos exámenes y unos estudios. O sea, son colocados a dedo y no tienen ni idea de lo que están haciendo.
De hecho, CESIF tiene ganado ya muchísimos recursos y muchísimas sentencias contra esa administración paralela, contra todo ese entramado de duplicidades y hasta triplicidades de eso, pero que además no lo tiene que decir a CESIF, porque CESIF lo viene haciendo y luchando. ¿Quieres responder? Y nos vamos ya con Almudena y el resumen de la semana. Es paquidérmica, ¿no? La administración paralela, casos, por dar datos concretos, ¿no? Por ejemplo, la agencia, la más de más volumen de todas, que es la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que absorbe sobre todo a los anteriores de masa, estamos hablando entre 5.500 y 6.000 trabajadores. 5.500 y 6.000 trabajadores. Agencia de Agricultura, y todos estos datos te los conocerán mejor que yo, Sebastián, hablamos entre 3.000 y 3.200 trabajadores. O sea, solo entre las dos agencias, de las 8 sobre las que pivota la reordenación del sector público, estamos hablando a cifras cercanas a los 10.000 trabajadores. Yo creo que, bueno, si no reflexionamos sobre esto, pues estamos perdiendo el tiempo. Madre mía, vaya cifras que nos acaba de desvelar. Agustín, déjame, por favor... Te dejo lo que tú quieras, Juan Carlos. Te voy a dejar todo, o sea, imagínate. Un pequeño matiz. Insisto, yo es que lo que creo es que el sector público en general, se llame políticos, se llame jueces, que es lo que he dicho antes, se llame funcionarios públicos, se llamen militares, se llame lo que se llame, tiene que ser mucho más reducido, no tiene que ser este gigantismo que tenemos en España, y mucho mejor pagado y más dignificado. Y he dicho ahora, y he sacado el tema de los militares porque me estoy acordando ahora mismo que es que también nos volvemos muy locos con las cosas y no prevemos de futuro. En España ya desde hace unos cuantos de tiempo estamos recortando en la seguridad nacional, en defensa, para que nos entendamos, muchísimo dinero. Ten en cuenta que ese presupuesto que se está reduciendo en España para este tipo de cosas puede generar una serie de complicaciones muy grandes. Es decir, porque tú un armamento o lo tienes operativo o mejor no lo tengas. Porque ¿para qué quieres un caza, por ponerte un ejemplo, que además es un armamento muy caro, si después no lo repara o no lo tienes operativo o no vuela? Es decir, que tengamos nosotros a los artilleros haciendo footing porque no pueden hacer prácticas de tiro, pues me parece muy grave. Y mientras tanto, estos vecinos que nunca queremos ver, porque somos todos unos buenistas magníficos y unos superpacifistas excelentes, pues no nos damos cuenta cómo le están creciendo las Fuerzas Armadas de sus países, que en concreto, por ejemplo, la de Marruecos, ya se iguala el número de brigadas y el número de fuerzas operativas con la española. Cómo está creciendo en armamento naval y en armamento aéreo. Y cómo está teniendo una escalada que es que ya se va a convertir en una pequeña potencia ahí. Y la tenemos ahí. Y hemos tenido recientes casos de conflicto. No estoy diciendo con esto nada, pero estoy diciendo que muchas veces nos miramos unos ombligos que no nos dejan ver realmente las perspectivas de futuro. Por eso yo digo que lo que quiero es un sector público mucho más pequeño, pero mucho más competente y mucho más eficiente y más responsable, por tanto. Vamos ahora sí ya a escuchar la voz de Almudena, que nos hace el resumen de la semana. Almudena, cuando quieras. El presidente de la Junta de Andalucía reclamaba en el Parlamento andaluz una nueva deuda histórica para Andalucía. La cifraba en 5.000 millones la deuda del Estado con la comunidad por el incumplimiento del modelo de financiación. Acusaba a Rajoy de asfixiar a las comunidades autónomas. Además de la culpa, Griñán precisó que Andalucía está reclamando la liquidación de 2008 y 2009, así como el Fondo de Competitividad de 2011. A estas demandas sumó las inversiones estatales no ejecutadas en la comunidad recogidas a la disposición adicional del Estatuto que recoge inversiones en bases a la población. Griñán afirmó que están reclamando una cantidad de en torno a los 5.000 millones de euros por el incumplimiento del modelo de financiación autonómica. Pues precisamente el presidente de la Junta de Andalucía y el nuevo presidente del Partido Popular Andaluz acordaban el lunes mediante una reunión en el Palacio de San Telmo abordar la elaboración del presupuesto de la comunidad para 2013 a partir de septiembre y el desbloqueo de la renovación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Y es que Zoido mantenía este lunes su primera reunión con el presidente de la Junta, desde que asumió el pasado día 14 la presidencia del partido. La reunión, que se inició pasada a las 6 de la tarde, ha tenido una duración de más de 1 hora y media. En ese encuentro, Zoido se ha comprometido con Griñán a realizar gestiones ante los ministerios de Hacienda y Administración Pública, por un lado con la colocación de la deuda pública andaluza y por otro con una dotación adecuada para las políticas activas de empleo. Y la Junta de Andalucía quita a los altos cargos los coches oficiales, pero los deja a su disposición. Cada consejería dispondrá de vehículos de incidencia para altos cargos. Solo tendrá coche oficial propio consejeros y viceconsejeros. La consejera de Hacienda dice que el ahorro será indirecto, y es que el bipartito andaluz que integran el Partido Socialista e Izquierda Unida confía en ahorrar 3 millones de euros, reduciendo de 200 a 40 los coches oficiales adscritos a los altos cargos de la Junta de Andalucía. Aunque el ente va a mantener el parque móvil de incidencias que garantiza la asistencia a los responsables autonómicos, a los que en virtud del plan de reequilibrio se les niegue el chofer oficial. Lo anunciaba el pasado martes la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que detallaba que a partir de ahora solo habrá vehículos oficiales para consejeros, miembros del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, los viceconsejeros o asimilados. Y esta semana también hemos conocido que la Fundación Doñana 21, dependiente de la Junta, ha presentado un expediente de regulación de empleo extintivo que a grosso modo prescindirá como mínimo de un 60% de los 19 trabajadores que mantienen nómina. La autodenominada Agencia de Desarrollo Comarcal adoptó en el seno del patronato medidas drásticas de reducción de personal. Ante esta situación, los trabajadores han consensuado un escrito en el que aseguran estar dispuestos a proponer y asumir soluciones que permitan mantener los puestos de trabajo en esta compleja coyuntura. Este ha sido el resumen de la semana. Gracias, Almudena. Como siempre, un trabajo maravilloso. Enhorabuena, Almudena Orreque, y a todo el equipo que hacéis el programa en la parte alta del plato. La parte noble. La parte noble, claro, la parte que sale lo justo. No aquí que estamos más quemados que la moto un hippie. ¿Me entiendes? Mira, es que ahí es lo que decía, en lo que ha estado contando Almudena, que era un poco resumen, era el resumen de la semana, sin el poco, era el resumen de la semana. Ahí está parte de lo que estábamos hablando, es decir, o sea, estos son los problemas. Los problemas son que al final quiten los coches para los altos cargos, pero al final sigue estando el mismo número de coches, cosa que a ti te alegrará por el sector de la automoción, pero sigue estando el mismo número de coches y el mismo número de conductores, con lo cual, ¿dónde está la reducción? No se entiende. O el tema de la Fundación Doñana, en la que al final se cepillan al 60% de la estructura, pero casualmente ese 60% es el que está configurado por los técnicos, los biólogos y todo este tipo de personal especializado. Y en cambio el 40% que se quedan son los políticos. Políticos allegados, cargos de confianza. Entonces, claro, es que así es como esto no puede funcionar en la vida. Eso viene así desde la noche de los tiempos. Y además que lo hemos visto en Andalucía, cuando se transfieren las cuencas, por ejemplo, pues lo que se hicieron. Y además esto que se le hablen, esto que hablen sobre este tema los regantes, que dan bastantes datos que son muy buenos y oportunos. Cuando se transfieren las cuencas, pues lo que se hace en buena medida es que se quitan muchos puestos técnicos y que además venían por el que estaban contratados por el gobierno central, y sin embargo se ponen puestos políticos. Esto ha sido una reclamación desde hace mucho tiempo, y de hecho incluso, y esto Sebastián se lo conoce muy bien, que fue uno de los gérmenes, o el embrión principal de todas las movilizaciones con la reordenación del sector público, porque esto venía de los problemas que tenían con el Guadalquivir en Jaén. De ahí viene, y ahí es donde se crea la primera plataforma de empleados públicos, y luego de ahí a toda la riada posterior de la reordenación del sector público. Esto hablamos de un problema prácticamente secular en Andalucía y en el resto de España. Y yo creo que los partidos políticos lo que deberían de reflexionar de una vez por todas, porque además con que pongan un poco de oído a la calle deberían de darse cuenta, es que se han consolidado unas estructuras que son tan grandes, Partido Popular, Partido Socialista, todos los partidos, pero especialmente los partidos mayoritarios, los dos partidos mayoritarios, que hay que crear pues muchos organismos y muchos de extracción parlamentaria y un anillo de muchos consejos y muchos órganos de este tipo para pues meter a mucha gente que realmente no está trabajando en esos organismos, sino que está trabajando para los partidos políticos. Y con las diputaciones
ha pasado 3/4 de lo mismo. Y con las mancomunidades, que por cierto hay 1000 mancomunidades en España, que esto se dice muy pronto, 1 millar de mancomunidades en España, pues ha pasado igual. Y si nos vamos al Senado, el Senado, tal y como está constituido en este momento, es absolutamente indefendible. No se puede defender el Senado con la estructura y el funcionamiento que tiene, porque ahora mismo el Senado es simplemente un refugio de políticos que están trabajando para el partido y están cobrando del Senado. Y yo creo que, bueno, que esto hasta que no... Que sí, que habrá senadores que hagan un trabajo extraordinario, pero que hay un porcentaje, desde luego, que no, están en otras tareas, pero cobran del Senado. Y entonces esto, de verdad, los partidos políticos tendrán que reflexionar, porque la calle, al final, va a ser una ola que, cuando se den cuenta, habría que predicar con el ejemplo. Si le pedimos a los funcionarios que se aprieten el cinturón, si le pedimos a los ciudadanos subiéndole el IVA que se aprieten el cinturón, ellos son los primeros que tienen que decir ya algo. O sea, no eliminar el 30% de concejales, porque después demostramos que con el 30% de concejales hay muchos concejales que no cobran. Con lo cual lo que estás eliminando es gente que no te genera gasto, sino que están prestando un servicio altruistamente a algunos de ellos. Otros no, otros sí cobran, ¿vale? Entonces, eliminando, dando muestras a la ciudadanía de cosas patentes. Señores, hemos decidido quitar el Senado, hemos decidido esto, y eso yo creo que volcaría un poco la mentalidad que hay ahora mismo en la calle, que tú, Juan Carlos, decías el otro día que las calles se incendian y se le echa gasolina, pero se le echa gasolina a veces mal hecho, pero también la ciudadanía ve que no hay movimiento por parte de los políticos en eliminar cosas. Sí, pero a mí las denominaciones genéricas de tipo los políticos o los partidos políticos no me gusta, y me gusta ser preciso, porque creo que en este tema no están hablando exactamente igual todos los partidos políticos. Es decir, por ejemplo, el Partido Popular en Andalucía en concreto, recuerdo la campaña de Javier Arena, aseguraba y se comprometía a que no iba a nombrar por debajo a nivel de director general, como no fueran técnicos y funcionarios. Es así, ¿no, Sebastián? Sí, sí. Efectivamente. Sí. Es decir, ya es un compromiso bastante importante, porque eso no lo ha hecho el PSOE en los últimos 30 años que está gobernando la Junta de Andalucía, ni lo está haciendo actualmente. Que recordaréis que, al contrario, con la incorporación de Izquierda Unida, a la que también hay que mencionar, lo que se han incorporado han sido sus familiares cercanos, familiares reales, no familiares políticos, familiares de sangre en este caso, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos cómo ya se están empezando a plantear reducciones de políticos en parlamentos, en los distintos parlamentos de las comunidades autónomas o en representaciones parlamentarias nacionales. O al contrario, aumentarlos. No. Y Perdona, reclamaba a eso voy. Pero, por ejemplo, ¿no? el PP os recuerdo, Esperanza Aguirre ha planteado la posibilidad de reducir la Asamblea Legislativa de Madrid a la mitad, nada menos que a la mitad, y en cambio... También lo está diciendo el PP a nivel nacional y algo ha dicho el PSOE en algún sitio, pero todavía con la boca pequeña. Pero es que Izquierda Unida y UPyD están reclamando el aumento de representación política. Entonces, claro, por eso no me sirve tampoco que se diga los políticos. Vamos a ver, es que aquí también los políticos, cuando les interesa a lo que les interesa a cada uno, reclaman lo suyo, porque UPyD o Izquierda Unida, que como no han estado con responsabilidades de gobierno hasta este momento, Izquierda Unida en la Junta de Andalucía no han tenido responsabilidades de gobierno, pues tienen bastante libertad para decir todo aquello que quieran, con legítima libertad o con su radical libertad. Ahora resulta, cuando les van a tocar lo suyo, pues que se oponen. Oye, que a lo mejor no se puede decir políticos. Sí, pero que hay estructuras que no están dispuestos a tocarlas o al menos eliminarlas ni el PP... ni el PSOE, ni el PP. Y hablo de, fundamentalmente, órganos que están, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía. Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social. En una reciente entrevista de Juan Ignacio Zoido en La Razón, dice que, bueno, que esos órganos, como están en el Estatuto, bueno, pues esto es imposible de eliminar. Pues yo creo que comunidades... que es imposible de eliminar por decisión de un solo partido. Tendrá que eliminarlo al estar en el estatuto por la mayoría cualificada que obliga a reformarse el estatuto. Porque no hay voluntad de eliminar esos organismos
que yo creo que si no se eliminan, al menos que se aminoren en un porcentaje bastante alto. Porque lastran. Porque lastran, porque además Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo tiene 5,2 millones de euros de presupuesto, concretamente 5.180.000. Pues tiene 70 cargos a dedo. No puede ser. No puede tener el Defensor del Pueblo 70 cargos a dedo y ahora nos vamos a los presupuestos y vemos que más del 90% de la Defensoría, del presupuesto de la Defensoría, se dedica a dos magnitudes principales, bastante más del 90%. Pago de nómina y gasto corriente. Pues yo creo que se tienen que poner de acuerdo los dos principales partidos. ¿Para qué? Pues para adelgazar todo ese anillo de organismos Andrés, que serán de extracción parlamentaria, pero que hay que rebajarlo porque lo está reclamando la calle y porque yo no veo otra vía. No te quito la razón, Andrés, pero dos partidos, ni dos personas, ni dos partidos se pueden poner de acuerdo si uno no quiere. Y es claramente aquí hay uno que no quiere. Porque te recuerdo que, por ejemplo, precisamente ese camino que tú estás diciendo, que tú estás contando, es el que ha desarrollado, no solamente ha anunciado y se ha comprometido en campaña electoral del PP, es que lo está haciendo. Por ejemplo, ahora mismo los organismos nacionales han quedado reducidos a la Comisión de la Competencia, que había antes 3 o 4 organismos que tenían servidumbre distinta, como el de las telecomunicaciones y el de la competencia, pero nada más que el de las competencias, que ha tenido que hablar, ha tenido que informar recientemente sobre el caso de la fusión de La Sexta y Antena 3 con bastante polémica. Es decir, eso antes lo hacía otro organismo. No, que lo ha rechazado directamente. Efectivamente. Pero que eso antes lo hacía otro organismo, quiero decir. Por ejemplo, el señor Zapatero ya señaló la creación del Consejo Audiovisual Nacional de España en la famosa ley del audiovisual. O sea, iros a la ley del audiovisual y ya estaba ahí el germen para la creación del Consejo Audiovisual, que hemos visto en Andalucía lo imprescindible que es la existencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, imaginaros del de España, ¿no? Bien, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que no se ha constituido, no se ha desarrollado de ninguna manera. Me tengo que ir a publicidad, chicos, me tengo que ir a publicidad. No, entonces quiero decir que si hay un partido... En la India lo hacen así. Pero perdón, es que si hay un partido y un ejecutivo que cuando está en el gobierno sí está reduciendo organismos y hay otro que no. Y hay otro que no. Perdona, es que se han reducido embajadas y el País Vasco y Cataluña no reducen. Mira qué momentazo. Mira qué momentazo. Pero bueno, las tribunas de pie aplaudiendo. Hombre, es que no todo el mundo es igual. Sí, nos hemos pasado 5 minutos. 10 segundos, por favor, Andrés. Yo todavía no, al menos yo, que igual tú lo has escuchado, pero yo no. Yo no he escuchado al Partido Popular, por ejemplo, decir, ya que has mencionado el Consejo Audiovisual, que va digamos, a no hacer uso de los 11, porque hay 11 consejeros en el Consejo Audiovisual. 11 dice, pues yo voy a renunciar a mis consejeros en el Consejo Audiovisual. Yo no lo he escuchado, por ejemplo. ¿Y qué fin tendría eso? Claro. Pues no participar de una estructura que cree que está absolutamente fuera de los costes. Eso ni es entendible y además lo que hace es que te desarmas completamente, ¿no? Nos vamos a publicidad, es que si no, el último bloque nos va a durar 0,2, ¿me entiendes? Si no, en plan, porque yo tengo que despedirme. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Último bloque del último programa y de la semana. Oye, vamos a ver, vais a dejar hablar a Sebastián y a Luis, ¿no? Vamos a ver, Juan Carlos y Aquila son buenos polemistas, son muy buenos. Además, yo no sabría quién lleva la razón, porque te dicen... Pero no es a propósito. No, te dicen una cosa, la contraria, y te lo argumentan. No. Es impresionante, macho. Sois la leche. Discrepo. Discrepo. Claro, y trabaja en la razón, no veas tú que no es chistoso. Es alucinante. Siempre Luis, lleva la razón. Sebastián, el que quiera. Yo simplemente metiendo un poquito más el dedo en la polémica que tenían antes, que además no había quien entrara, porque nos mordían. Bueno, sí quiero decir que ahora mismo no me acuerdo en qué articulado ni nada, pero en el Estatuto Básico de la Función Pública, ese estatuto tan rimbombante que se hizo y que no se ha desarrollado absolutamente nada, viene recogido en uno de sus apartados que el Gobierno marcará
el número de personal eventual que podrá tener cada administración central, autonómica y local. Eso lo podían haber desarrollado tanto PSOE como PP, como tú decías, y ninguno se ha atrevido a meter el dedo en la llaga y decir, señores, este organismo nada más que tiene que tener tan personal eventual, tal personal contratado de confianza, 5, 10, los que sean. El resto, con los funcionarios públicos, que para eso hay de distintos grupos, hay técnicos, gestión, administrativos y auxiliares. Pues todo eso ya está recogido. Yo sigo insistiendo, como me habréis escuchado decir muchísimas veces, todo está legislado, todo está escrito, lo único que hace falta es aplicarlo y desarrollarlo. Pero es muy incómodo desarrollarlo porque te iba a llevar antipatías de muchísima gente, de muchísimos de los de tu partido que quieren situarse porque no están ahí y quieren seguir estando, o otros que han dejado de estar pero quieren volver a estar. Eso realmente sigo en lo mismo. Si se desarrollasen las cosas, si se tuviese la conciencia y la voluntad de hacer las cosas bien, creo que se podrían hacer y se ahorraría muchísimo, muchísimo. Yo lo que creo es que aquí el personal de confianza, ya que es de confianza de tu partido, debe ser un personal cualificado. Lo que no podemos es que actualmente los partidos políticos van escalando, desde, por ejemplo, Juventudes Socialistas o nuevas generaciones, van escalando dentro del partido hasta que por tiempo llegan a un puesto, pero sin cualificación. Entonces, claro, ese personal de confianza le suelta una viceconsejería o algo y un porrón de millones. O algo. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Exactamente. Y no está cualificado para manejar ese volumen ni para tener personal por debajo, personal que es funcionariado y que sí sabe lo que hay ahí. He visto, ¿verdad?, un destello de debilidad en Andrés, porque estaba sintiendo a medida que estaba hablando Luis. Un poquito, va a mostrar un poquito, ¿no? No, porque tienes más razón que un santo con eso. Vale. Es que Yo me opongo, Juan Carlos está en su Yo me sitio. opongo. Este es un buen polemista. Porque lo teníamos pactado antes, que yo iba a dar la razón y que él que iba a hacer... Que conste que no, que conste que no está pactado. Que sí, Juan Carlos, que lo teníamos pactado, hombre. Bueno, me opongo a eso. Total, que tenemos muchos funcionariados que están preparados y que aparte son personal de confianza de los partidos. Entonces, hay una pregunta, es ¿por qué no se pone a ese funcionariado al frente de los estamentos de la comunidad o de lo que sea para que realmente funcione, ¿no? Ponemos a gente que no está preparada. Si el político pusiera un funcionario en ese puesto de confianza, Pero cuando funcionario acabara de la su legislatura y no saliera reelegido, se lo llevaba. ¿Sabes lo que te quiero Si fuera decir? bueno, si Confianza. fuera Porque es de bueno. confianza. Pero lo que tú apuntabas, Juan Carlos, que te voy a dar la razón. Directores generales, o sea, estamos hablando en ese escalafón, que ya está hablando muy en serio, es fundamental. Y lo hemos visto incluso con la figura del interventor. Figuras de interventores que sí, que son funcionarios, pero que también se ha buscado una figura muy determinada de un interventor. Perfil. Caramba, lo hemos visto con Afín, alguien el afín. caso de los ERE fraudulentos, con Manuel Gómez, lo hemos visto cuando, que fue además el encargado de hacer aquellos famosos informes de la intervención que estaban alertando de todas estas irregularidades. Bueno, pues una vez que Manuel Gómez, interventor general de la Junta de Andalucía durante una década, la mayor parte donde se desarrolla y está investigando ahora la juez de los ERE fraudulentos. Pues nada más dejar el puesto de interventor general y poco después pues, se va a Londres y está ahí un tiempo y entre otras cosas a lo que se dedica Manuel Gómez es a crear un blog donde hace unas críticas más que furibundas al Partido Popular y más concretamente a Javier Arenas y donde declara su más que adscripción política al Partido Socialista. No digo con esto que la Junta de Andalucía es que seleccionara a una persona que fuera del Partido Socialista, pero qué casualidad que siempre se da esta coincidencia, ¿no? Y yo creo que la figura del interventor, por ejemplo, pues tiene que ser, de verdad, se lo deberían de proponer los dos partidos, porque desde luego gran parte de las irregularidades y gran parte de estafas que hemos visto dentro de las administraciones, desde luego se podrían evitar si tuviéramos ahí unas personas que estuvieran fiscalizando y que fueran absolutamente independientes, totalmente independientes. Perdón, con que fuesen funcionarios profesionales es suficiente. Es que son, en este Porque caso, son además incluso funcionarios profesionales. Pero fuese profesional, no puesto por el partido político porque este me interesa más que este.
sino que el interventor, sea el partido que sea, no se pueda mover, con lo cual no hay forma que sí tenga una responsabilidad de gestión, que también venimos pidiéndolo de siempre, una responsabilidad de gestión. Ese interventor tiene una responsabilidad de gestión y da igual el partido que entre o deje de entrar. Cuando ese interventor sepa que ningún partido lo va a quitar arbitrariamente y porque le interese quitarle, sino que él es el que está ahí y va a trabajar fielmente a lo que cree, muchas cosas se evitarían, muchísimas, porque diría, señores, no, por ahí no, porque esto la intervención no lo puede permitir, porque lo que estáis haciendo no es correcto, no es legal, y lo haría, pero tiene que ser una persona que sea profesional, que sea funcionario, que sea profesional y que no se le quite a dedo alegremente. En este caso, solo por acabar, una postilla muy rápida, por acabar con la reflexión anterior, ¿cómo se puede explicar que, y yo me lo pregunto, ¿no?, después de ya llevar algunos meses, todos hemos visto el desarrollo de la investigación de los expedientes de regulación de empleo, ¿cómo desde la intervención general, teniendo en cuenta las graves irregularidades que estaba poniendo de manifiesto, cómo no eleva un informe de actuación poniendo de manifiesto, digamos, esa bombilla roja, ¿no?, esa luz roja, que si la hubiera encendido en ese momento, que a partir del año 2005 ya estaba alertando de esas irregularidades, no hubiéramos llegado a donde llegamos, porque se hubiera puesto pie en pared mucho antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar que no se elevara ese informe mucho antes? Pues yo tengo mis dudas, y sobre todo después de haber visto el recorrido posterior del ex interventor general de la Junta de Andalucía. Con esa figura y como otras muchas figuras que están en puestos claves de fiscalización, que al final hay una especie de pacto de no agresión entre los dos principales partidos para buscar un determinado perfil. O me voy a la figura del Banco de España, ¿no?, del máximo responsable del Banco de España. ¿Se ha buscado y se buscó de verdad la figura de una persona totalmente independiente y que llevara a cabo su labor sin ningún tipo de atadura política sobre el discurrir del sistema financiero español? ¿Esa era la figura de Miguel Ángel Fernández Ordóñez o la anterior de Jaime Caruana? No, y todos sabemos que no es así. Que no es así, y entonces pues yo creo que los dos partidos deben reflexionar sobre esto. Pero insisto, es que hay partidos y partidos, es que por eso me niego a aceptar expresiones genéricas de tipo los partidos, las clases de partidos, es que creo que hay unos que actúan de una forma y otros que actúan de otra. Perdona, e incluso unos, el mismo que actúa a lo mejor de una forma en un territorio, en una comunidad autónoma, y actúa de otra en otra comunidad autónoma. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, y estoy hablando otra vez de todos los partidos. Es decir, que por tanto, por ejemplo, yo creo que para no ir a ninguno de los mayoritarios, por ejemplo, el caso de Izquierda Unida en Extremadura y el caso de Izquierda Unida en Andalucía. Y no he ido a ninguno de los mayoritarios, pero esa contradicción está en todo. Ahora bien, aquí una pregunta que yo también, una reflexión que hacía hace unos días, y tú recordarás, Agustín, y yo comprendo que yo hoy en este programa estoy haciendo muy pocos amigos, ¿eh? O sea, lo comprendo, lo asumo ya. Como ya éramos amigos digo cara a los espectadores de los que me estén escuchando. Porque yo sé que vosotros sois muy buenos y me justificáis todo, pero digo al que me esté escuchando. Vamos a ver. ¿Queremos una democracia en España? Es que si queremos una democracia en España, una democracia cuesta muy cara, ¿eh? Y cuesta muchísimo más cara que cualquier otro tipo de régimen, de sistema político. Y cuesta más cara, primero, porque como intenta tener una tendencia a la máxima representatividad, no solamente alcanza la máxima representatividad a partir de que descentraliza lo más posible los órganos de poder y el sistema de representación político. Lo cual conlleva, por ejemplo, en España, las comunidades autónomas. Pero es que no solo esto, es que además también genera una multiplicación de organismos controladores, porque, por definición, la democracia se controla a sí misma como sistema político. Por lo tanto, que necesita y requiere de un montón de organismos controladores. Entonces, eso es la democracia,
queremos una democracia, es que a lo mejor no Pero se queremos puede una afinar un democracia. poco más, ¿no? Claro, eso es lo que yo estaba creo que diciendo no, antes. Juan Eso es lo que estaba yo diciendo antes. Pero- Pero cuidado, si queremos una democracia es cara, cuesta dinero. Ahora bien, lo que no podemos es llevar cara a las perversiones que estamos llegando. Yo creo que- Y crear una democracia de nombre, por ejemplo, en Andalucía, y una democracia paralela en la administración paralela, o una democracia paralela en la que el interventor casi lo nombro yo, o una democracia paralela en la que al final yo soy el que doy los recursos económicos y yo soy el que le doy, por ejemplo, una subvención de 1 millón de euros del Fondo de Reptiles a un centro ecuestre que no existe en Los Palacios, en Sevilla, noticia del día de hoy, por cierto. Entonces, claro, es que así me fumo yo una democracia. Ese es el problema. Yo creo que no. Pero no son todos los partidos así. Yo veo que no hay una voluntad general ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Y yo creo que cuesta lo mismo un gobernador del Banco de España, cuesta lo mismo en términos económicos, independiente que no independiente. Ahí la diferencia es lo que apuntaba Sebastián, la voluntad de que sea independiente un gobernador del Banco de España. Cuesta lo mismo un director general que sea funcionario o que no sea funcionario. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad de que sea una persona imparcial o que sea lo más impermeable a determinadas presiones políticas, que eso coincide precisamente con la figura del funcionario. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está blindado su puesto de trabajo y para eso también tiene ese estatuto básico del empleado público, ¿no? Qué bueno. Entonces, cuesta lo mismo una cosa y la otra. La diferencia, la voluntad. ¿Tú La veías, voluntad ¿tú veías de pequeño Los Mundos de los Yuppies? El mundo de hombre, claro, yo veía mucho. Pues si es la voluntad, vuelves a darme Pero, la razón de que por no eso- todos los políticos ni todas las fuerzas políticas son iguales. Pero- y que hay algunos que se manifiestan de una forma y otros se manifiestan de otra. Por ejemplo, el señor Zoido salió de presidente del Partido Popular de Andalucía hace, no sé si una semana o 10 días, ahora mismo no me acuerdo, y lo primero que hizo fue ofrecerse a Griñán. Y tuvieron una magnífica reunión a principio de esta semana, que todos felicitamos y dijimos, uy, qué bien, parece que esto va por una senda de grandes acuerdos y que se va a evitar la confrontación y tal. Y después aparecen en el Parlamento y lo primero que hace el señor presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, es liarse a leches con el gobierno de la nación. Sacar la hacha de Es guerra. decir, sacar la confrontación otra vez como arma de propaganda política. Es decir, bueno, es que no todos los políticos ni todos los partidos son iguales, es que no lo puedo aceptar porque unos me lo demuestran de una forma y otros me lo demuestran No, de Juan otra. Carlos, yo creo con matices, que sí, que habrá matices. No, Luis, entrarás. O sea, en este caso, la perra gorda para ti. Habrá Gracias. matices. La gorda y la chica. Cuidado que está perra gorda envenenada. para ti. La esta perra gorda está Pero- envenenada. Andrés no la da Pero gratis. más allá de matices, la voluntad general de un partido ni de otro es realmente independencia en determinados puestos. Y no hay voluntad para eso, ni hay tampoco voluntad para reducir de manera sustancial, como está reclamando la gente en la calle, todo ese anillo de órganos extraparlamentarios y de observatorios y de más historias donde hay pues mucha gente que son del partido. Sí. Pero Y no hay voluntad. cuando Rajoy hace eso, le dicen que está recortando y que es malo porque está recortando. O sea, que a ver en dónde nos quedamos. Luis, por Bueno, yo dejadle, hay, por hay favor. una cosa que le doy la razón. Menos en que mal. no todos son iguales. Menos mal. Le estás dando menos la palabra mal. otra vez. No, no, en que- Menos mal. en Me que la no- quedo. Efectivamente, Me la quedo Sebastián. la palabra. En que no todos son iguales. Yo siempre lo he dicho que hay que matizar. Me refiero, no todos los partidos son iguales, ni todos los sindicatos son iguales, ni todas las personas son iguales. Pero también le doy la razón a Air, que falta voluntad. En todos. Luis, No, yo lo que quería apuntar es lo que decía Juan Carlos de si queríamos una democracia y es que en Andalucía no la hemos querido. Llevamos 35 años de dictadura. Tuvimos 8 años de democracia socialista y a partir de ahí ya es dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas se eternizan y parece que ya son perpetuas y el que tiene su poltrona no la quiere soltar. Oye, que 8 años de democracia socialista hemos tenido aquí. Vamos a ver. Perdona. Yo siempre Que no considero, me han te lo salido digo, las te lo digo. cuentas. Yo considero que los primeros 4 años de un partido, sea el que sea, son buenos. Ah. Los siguientes 4 pueden ser buenos. Y ya a partir del octavo ya ya degeneran creyéndose que la poltrona ya es suya para toda la vida. O sea, así de claro. Tiene que haber una alternancia
en todos los sitios, tanto en alcaldías como en comunidades, como en el Parlamento. O sea, una alternancia, porque eso también controla. Hasta en presentadores. También. A partir del lunes está Juan Carlos Jiménez Lara. Pero eso te controla, ¿eh? Te autocontrola. Andrés, nos vamos ya. Sí, no, yo con esta democracia me estaba acordando una frase de Umbral que le gusta mucho a Juan Carlos, que decía algo así como: la banca se ha comprado una democracia. Pues yo creo que el problema no es solamente que se haya comprado una democracia, sino que se ha comprado una democracia además que está siendo bastante chochona y una democracia bastante flexible y que desde luego es bastante, digamos, atendiendo poco a las personas que quizás más lo están necesitando. Oye, nos vamos ya. Ángel. Agustín, que lo que hay es vacaciones, perdona. Que no, ¿Vacaciones? Sí, ¿Vacaciones? sí, pero que no me quedo yo con el programa. Ah, vale. Por Perfecto. eso. Bueno, pues nada, nos vamos, cerramos por Pequeño vacaciones. matiz, disculpa. Vale, fenomenal. Luis, Venga. gracias por participar. Muchísimas A ti gracias. por traerme. Señor Alba, ¿qué tal? Pues nada, bien. Aquí no se aterriza, se estrella uno en la vida cotidiana y poco a poco a ver si hay suerte y podemos remontar el vuelo. Pues tú no te puedes quejar, Sebastián, porque vienes de vacaciones y te damos vacaciones, o sea que tú eres el que menos te puede quejar. Juan Carlos. Agustín, nos vemos. Placer, nos vemos. Nos vamos de vacaciones a Andalucía. Cuidaos mucho, que paséis un feliz verano. Gracias por estar ahí.